Hola, bienvenidos a Pista, el podcast donde yo, Rebecca Wilson, cada semana estaré comentando los casos canon del anime de Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos al capítulo 1 porque toda gran historia tiene un inicio y Detective Conan obviamente no es la excepción. Vamos a revisar el capítulo 1 del anime de Detective Conan. Este primer caso, asesinato en la montaña rusa. Y el capítulo inicia con nada más y nada menos que el opening Munega Doki Doki. El opening número 1 de Detective Conan, que para ser sincera no es de mis favoritos, pero entiendo lo representativo que es, lo icónico que es y lo importante que es incluso para todo Detective Conan, y por algo también lo volvieron a usar cuando rehicieron este primer capítulo, que ya sabemos fue llamado episodio 1, el gran detective que se encogió, y me gusta más ese nombre para episodio 1 que asesinato en la montaña rusa, pero yo creo que al final del capítulo llegaremos a ello. Y mientras escuchamos Munega Doki Doki, vemos exactamente lo que sucede en el caso. Una sombra misteriosa trepa por una baranda y después hacia un balcón, donde ahí asesina a un hombre que segundos antes lo vimos alejarse de la fiesta. Entonces aquí tenemos tal cual el asesinato presentado a nosotros la audiencia, con Munega Doki Doki de fondo, y empezamos fuertes, porque la siguiente escena es nada más y nada menos que Kudo Shinichi haciendo su primera aparición. Y aquí en esta primera escena tenemos varias cosas importantes. Obviamente tenemos a este hombre diciéndole a Megure como que se apure a resolver todo esto. Megure le explica pues justamente que un hombre murió en su reunión, y en eso entra Shinichi por la puerta diciendo sus conjeturas, y desde aquí ya podemos ver la personalidad que tiene este personaje. Shinichi, nuestro personaje principal, que no es tan nuestro personaje principal, ya lo exploraremos más en capítulos más adelante, pero nuestro personaje principal, y podemos ver sobre todo también en esta parte esa altanería que tiene como personaje, ¿no? Por la forma en la que entra, con manos en los bolsillos, con total seguridad de sí mismo, la forma en la que dice: tú eres el asesino, y señala obviamente a este hombre que es el asesino. Y obviamente también, a pesar de que ese hombre dice que cómo pudo haber cometido él el asesinato, porque lo vemos en silla de ruedas, vemos que tiene como una pierna rota, pero inmediatamente Shinichi dice su famosísima, su catchphrase: solo hay una verdad, y le arroja este globo. Y al momento de esquivarlo, pues justamente logra evadir que el globo le pegue. Y entonces aquí vemos que nunca estuvo lastimado y que en efecto Shinichi tenía razón y este hombre era el asesino. Pero no solo podemos ver esta altanería, esta seguridad y obviamente esta capacidad de deducción de Shinichi, que es una parte muy importante para una serie que es sobre detectives. También podemos ver ciertos rasgos de carisma, ciertas cosas que gustan y que puedes, no sé, de cierta forma facilitarte el agrado hacia el personaje, que es justamente estas sonrisillas que les llega a dedicar al inspector cada vez que dice algo de su deducción que es correcto. También cuando patea este globo terráqueo y grita "gol", de una forma en la que también nos dejan ver que sí es un detective, que sí es muy bueno siendo un detective, pero que también tiene cierto lado juvenil, infantil, y que esto más adelante va a ser de cierta forma el saving grace no solo de Shinichi sino de Conan, pero que aquí ya lo vemos con ese grito que a mí me parece muy tierno de "gol". Y obviamente mientras están llevando al acusado vemos la relación que tiene con Megure, que sabemos que hay confianza, sabemos que Megure les tiene cierto aprecio y
el mismo Shinichi ya se hace llamar Gran Detective, el Gran Detective Shinichi. Pero esta serie no es del Gran Detective Shinichi, esta serie es del Gran Detective Conan. Pero, ¿quién es Conan? Vamos hacia allá porque después aparece el título del capítulo, Asesinato en la Montaña Rusa, y aquí seguiremos conociendo a Shinichi. Vemos que es despertado nada más y nada menos que por un personaje muy importante de la historia, que es el profesor Agasa, ¿no? Podemos ver que tienen una relación bastante cercana, ya que de hecho lo invita a su casa para curarle las heridas, y él es el profesor, el mismo, el que explica qué es el papá de Shinichi, un escritor muy famoso, y también lo hace notar en la biblioteca de los Kudo, que vemos por primera vez y que vamos a ver varias veces en esta serie, pero digamos que tenemos esta presentación del profesor Agasa para irnos inmediatamente después también con otros personajes muy importantes que son Kogoro y Ran. Y aquí vemos precisamente que Kogoro en este momento de su vida no tiene trabajo y culpa a Shinichi de no tener trabajo, y precisamente habla también con respecto a que es un detective de preparatoria y tal, como que se agarra de esa idea, y Kogoro dice que eso pues le está quitando trabajo a él, aunque Ran admite frente a Kogoro que Shinichi es muy bueno. Obviamente no nos queda mucho para saber que Ran es amiga de Shinichi, conoce a Shinichi, pero antes de eso vemos lo famoso que es Shinichi, que es algo muy importante porque, al menos para mí, mientras más avanza la serie, más es fácil olvidar como audiencia que Shinichi es muy famoso, pero aquí una de las primeras cosas que sabes de Shinichi es que es muy famoso, sale en periódicos, sale en televisión, todo el mundo está hablando de él, todas las chicas quieren enviarle cartas de amor, todos saben quién es Kudo Shinichi. Y Shinichi muy en su nube también, observando que sale en la tele, que las chicas hablan de él y tal, va riéndose como maníaco por la calle, pero Ran es la que llega a bajarlo de su nube con un golpe, unos cuantos reclamos de que él le está quitando el trabajo a su padre. Y de parte de Shinichi casi que inmediatamente sabemos que Ran es una campeona en karate. Entonces aquí aprendemos de Ran, vemos un poquito de su relación con Shinichi o cómo es que se lleva con Shinichi, que se llevan un poquillo pesado, pero son amigos. Y mientras llegan a la escuela seguimos observando la relación de Ran y Shinichi, porque es muy importante esta relación en esta serie, muy importante. Casi que el 50% de esta serie es Ran y Shinichi y el otro 50% es misterios y poco más. Pero también seguimos conociendo a Shinichi y sabemos que es un gran jugador de fútbol. Ran lo menciona, sí. No hubiera dejado al equipo, probablemente ya hubiera sido llamado a la selección nacional de Japón. Y él le dice que solamente practicaba fútbol como actividad física porque era importante, y empieza aquí a conocer un rasgo vital, pero vital de Shinichi, que es precisamente que es un gran fan de Sherlock Holmes. Y está completamente enamorado de Sherlock Holmes. Creo que no hay otra forma de describir lo que Shinichi siente por Sherlock Holmes. Es un gran fan. Y aquí es donde Ran precisamente dice, pero pues podrías volverte un escritor como tu padre, una vez más, mencionando nuevamente al padre de Shinichi, que curiosamente no lo vamos a conocer en mucho rato. Pero aquí nos vuelven a mencionar que el padre de Shinichi es escritor, y Shinichi le dice a Ran con toda seguridad, él no quiere escribir de detectives, él quiere ser un detective, y le enseña todas estas cartas de fans que recibe. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención, porque justamente Ran ve las cartas y precisamente parece ser que dice algo con respecto a no importa que tengas chicas en la cabeza, pero deberías escoger a una favorita. Y aquí vemos el primer momento en donde ya vemos que hay algo entre ellos, al menos del lado de Shinichi en este momento. Del lado de Ran no tardamos en verlo, pero en este momento nos enfocamos completamente del lado de Shinichi porque la ve
con una mirada que ya nos dice mucho, ¿no? Ya nos dice que ya tiene una favorita, ya tiene a alguien en su mente, pero parece ser que Ran está totalmente ajena a ese conocimiento y después de que la misma Ran lo hace voltear hacia otro lado, lo hace salirse de esa idea de Ran como su favorita. También tenemos la mención al gran parque de diversiones, que todos sabemos que esa salida no terminó nada bien, pero aquí vemos que fue una promesa de Shinichi hacia Ran, que mucho después vamos a ver los detalles de esta promesa, pero de momento tenemos esta promesa de Shinichi hacia Ran de llevarla al parque de diversiones. Un pequeño momento donde vemos el lado pervertido de Shinichi, que es parte de su personalidad, pero lo vemos muy poco y lo vemos casi que exclusivamente con Ran. Y en la transición entre esta escena de Ran y Shinichi y su cita en el parque, tenemos esta escena con una mujer, unas perlas en la mesa y vemos caer una lágrima, que obviamente ya aquí nos están dando ciertos detalles de lo que vamos a ver en la montaña rusa. La siguiente escena es probablemente una de las más importantes de Detective Conan y es justamente ellos llegando al parque de diversiones. En el anime tenemos una escena donde nos presentan a Ayumi, Genta y Mitsuhiko. En el manga no aparecen ellos en este capítulo, si mal no recuerdo. Pero yo creo que los del anime tomaron una buena decisión, al menos a mí me parece buena, de agregarlos de una vez porque saben que estos niños van a ser una parte también importante de Detective Conan, van a ser los amigos de Conan. Y aquí ya los vemos infiltrándose en el parque, Shinichi viéndolos, diciendo que se alegra ya no ser niño, creo que algo así dice. Y después vemos o tenemos este momento en el que Shinichi no puede callarse con Holmes, sigue hablando siempre de Holmes y aunque parece que Ran no le pone atención, más adelante, mucho más adelante, vamos a ver que en realidad siempre le ha estado poniendo atención, pero de momento nosotros podemos notar de cierta forma un poco de resistencia a seguir escuchando sobre Holmes, porque seguramente lleva todo el día con Holmes, se nota hasta en las expresiones de Ran, en su lenguaje corporal y tal, pero le da el ejemplo de cómo Holmes supo que Watson estuvo en Afganistán con solo tomarle su mano y hace un ejemplo similar con una chica de la fila de la montaña rusa, diciéndole que es una gimnasta. Más adelante sabemos que no solamente fue por agarrar su mano, sino porque también vio las marcas de su pierna. Pero después de este pequeño momentillo, un hombre les reclama que los han separado de sus amigos y cuando Shinichi ofrece cambiar el lugar, en realidad se niegan las chicas de enfrente, la gimnasta y la compañera con la que iba. Y Shinichi ve a esta pareja besarse apasionadamente en la fila de la montaña rusa, algo que no es tan común, creo, y nos vamos directo a su imaginación, volvemos a los sentimientos de Shinichi por Ran, en donde vemos a Shinichi confesar sus sentimientos por Ran y a Ran diciéndole que ella también siente lo mismo. Entonces volvemos a explorar aquí los sentimientos de Shinichi por Ran una segunda vez mucho más explícita. Aquí ya nos queda claro que hay sentimientos de Shinichi hacia Ran, sentimientos de amor, sentimientos de querer estar con ella en pareja. También vemos nada más y nada menos que a Jin y a Vodka. Aquí todavía no sabemos que son Jin y Vodka, solo son unos hombres de negro que también se suben a la montaña rusa. Pero mientras Shinichi y Ran se están acomodando en sus asientos, Shinichi sigue hablando de Holmes y parece ser que ahí Ran le dice basta, tú maniático de las deducciones, y aquí Ran parece ser que le dice de sus sentimientos, ¿no? Le dice algo con respecto a no comprender cómo se siente ella, pero Ran aplica el "¿Rdido un perro?"
Y parece ser que se echa para atrás en su confesión, a pesar de que ya casi lograba que Shinichi le dijera lo importante que ella es para él. Se echa para atrás, y digo, se echa para atrás, pero con un sentido para la audiencia. Y lo voy a comentar probablemente hasta el siguiente caso, el secuestro de la hija de un funcionario, creo que así se llama el caso del capítulo 2. Pero esa jugarreta de Ran viene con un propósito que creo que funciona de forma interesante para la audiencia, y la verdad me gustó el uso de esta jugarreta de Ran, ¿no? Pero más importante aún, vemos el asesinato en la montaña rusa, lo que le da el nombre al caso, y es justamente, primero, Shinichi siente que le cae una gota de agua. Al probarla se da cuenta que es un agua salada, y los niños que se han colado por las vías ven caer las perlas, y después, cuando se hace la luz después del túnel, vemos al hombre decapitado. Entonces, aquí ya está el asesinato en la montaña rusa, un hombre ha sido decapitado, pero aquí sí vemos el encuentro formal de Shinichi con Ayumi, Genta y Mitsuhiko, que en sí a la historia no le da un agregado muy grande. Y mientras tanto vemos que Megure está en la escena y estos misteriosos hombres de negro impacientemente pidiendo que se apure. Y aquí vamos a la resolución del caso, o mejor dicho, a toda la parte de quién es el asesino. Pero incluso Shinichi llega ya sabiendo quién es el asesino. Pero cuando llega diciendo que es un asesinato, es precisamente Megure el que menciona el nombre de Kudo, y nos vuelven a resaltar lo famoso que es Shinichi. La gente empieza a murmurar, empieza a hablar de Shinichi. Uno de los hombres de negro incluso actúa sorprendido, otro de los hombres de negro nada más lo mira un poco juzgándolo. Y entonces Shinichi se pone a explicar el caso y también quién es la verdadera asesina, ¿no? Obviamente menciona a esta mujer que de hecho fue la gimnasta a la que le toca la mano y también le observó las marcas de las piernas, y nos explica cómo sucede el asesinato, algo no tan complicado pero difícil de hacer si no eres una gimnasta y si no tienes un bolso de mano que te pueda ayudar a zafarte del asiento después de que bajen la protección y puedas hacer este asesinato. Pero mientras Shinichi está explicando todo esto, él nota algo en los hombres de negro, sobre todo en uno de ellos, y es precisamente esta mirada fría, esta mirada que a Shinichi le dijo: he matado gente y no ha sido poca, que definitivamente es lo que cava su metafórica tumba. Y a su tumba fue a dar porque mientras Ran está llorando y justamente le explica que cómo puede ser tan ajeno a todo eso, Shinichi ve a uno de los hombres de negro correr y decide seguirlo. Y aquí pasa algo interesante porque es una de las pocas veces que cambiamos de narrador. Más del 90% de las veces Detective Conan está narrado por Conan. Pero aquí hay un pequeño, muy pequeño cambio de narrador, que es cuando a Ran se le rompe la agujeta y ahí dice... He visto las traducciones que han variado, inglés, castellano, incluso llegué a ver el manga, la versión en catalán, donde Ran en algunas versiones lo dice en presente, en otras lo dice en pasado, pero parece ser que al romperse la agujeta ella sintió el presentimiento de que no volvería a ver a Shinichi. Y bueno, Shinichi, muy distraído, espiando a uno de los hombres de negro, y otro llega y lo golpea con un tubo, lo deja noqueado en el piso, y ahí mismo los hombres de negro hablan con respecto a usar una droga experimental para matarlo, una droga que acaba de desarrollar la organización y que van a probar con él. Le dan la droga y lo único que sabemos es que Shinichi siente cómo quema su cuerpo. Pero antes de saber qué más va a pasar con Shinichi, empieza la canción
del final, Step by Step. Un ending que me costó trabajo agarrarle cariño, pero eventualmente me gustó. Hay una parte de la letra que siempre me gustó, que es justamente donde dice, tras los incontables días ella me sigue esperando. No sé por qué me gusta mucho esa parte de la letra, les voy a ser sincera, pero me gusta mucho esa parte de la letra. Tras los incontables días ella me sigue esperando, que es muy Conan, muy Conan esa parte de la letra. Pero después del ending vemos a estas personas diciendo que encontraron un cuerpo, mientras Shinichi está pensando que está muerto. Pero cuando una de esas personas dice todavía respira, Shinichi dice excelente, la droga no funciona en humanos. Inmediatamente vemos que uno de los policías que lo encontró le tiende una mano y le dice pequeñito. En las traducciones utilizan pequeñito, niño, nene, creo que también llegué a ver en español de España, llegué a ver nene, pero en pocas palabras la idea de niño pequeño. Y aquí es donde me encanta. Y aquí es donde dije, ok, seguiré viendo Detective Conan. Ese fue el momento en el que dije, ok, esto ya llamó mi atención. Y es justamente cuando se abre la escena y vemos todas las luces de los policías apuntándole a un niño pequeño, a una versión pequeñita de Shinichi. Y entonces aquí es cuando la serie le da nacimiento a Conan, que aún no es Conan. Aquí todavía no me atrevería a llamarlo Detective Conan, pero creo que aquí ya la audiencia puede saber hacia dónde va dirigido esto. Y ahí termina el primer caso, asesinato en la montaña rusa, un caso de Shinichi, y lo que también le da origen al gran Detective Conan. Pero para hablar un poco más a detalle de este capítulo, me parece interesante que justamente nos presentan a Shinichi, porque Shinichi es el protagonista de la historia, pero a la vez no, porque más adelante veremos que justamente Conan y Shinichi son la misma persona, pero a la vez Conan es una personalidad que Shinichi se creó aparte o empieza a crearse aparte conforme va avanzando la historia, pero que Conan pues sigue siendo al final de cuentas Shinichi, sigue teniendo mucho de Shinichi, pero es importante conocer de Shinichi porque al final de cuentas la audiencia vamos a estar como Ran esperando esos capítulos donde Conan vuelve a ser Shinichi. Que decir a cuentagotas es incluso decir mucho. Hay una gran sequía de Shinichi en esta serie. Y Shinichi, al menos a mí en el capítulo 1, me cayó muy bien. Es muy carismático, está muy bien armado, me gusta mucho la forma en la que lo presentan. También me gusta mucho que este capítulo explora solamente los sentimientos de Shinichi hacia Ran para que la audiencia esté segura de los sentimientos de Shinichi hacia Ran, pero hacen este juego donde al menos para capítulo 1, si no sabes nada de Detective Conan, como yo cuando empecé a ver Detective Conan, sorprendentemente lo empecé a ver hace no mucho tiempo, pero tenía cero contexto, o sea, conocía personajes de vista, pero era todo sin contexto. Es como ves a un personaje y dices, ah, sí, ese personaje creo que sale en Detective Conan, pero no tengo idea de quién es, no sé qué hace, nada. Yo vi Detective Conan completamente sin contexto, sin ningún spoiler, y fue de las mejores experiencias que he tenido en mi vida viendo un anime. Todo ese contexto que me faltó fue perfecto justamente para conocer a Shinichi y darme cuenta que Shinichi es Conan. Y también sembrarme, por ejemplo, la duda de algunos otros personajes que yo ya había visto y que por diseño me llaman la atención. Por ejemplo, Kaito me llamaba mucho la atención porque Kaito era igual que Shinichi, que eso lo veremos mucho más adelante. Pero me gusta justo que exploramos por completo los sentimientos de Shinichi hacia Ran y sabemos que del lado de Shinichi sí hay un deseo de tener una relación, sí hay amor, sí hay sentimientos hacia Ran, pero también podemos ver que Ran, y no solo Ran, sino
muchos sentimientos de la gente en general son algo que Shinichi no suele comprender. Y es interesante porque mucho más adelante Ran se lo echa en cara con respecto a esta falta de lectura del ambiente, de la gente y de los sentimientos de algunas de las gentes, más allá de los casos que resuelve. Es muy bueno resolviendo casos, es muy bueno leyendo los corazones de los casos que resuelve, pero con Ran le cuesta mucho trabajo. Y una idea que a mí me gusta mucho plantearme para mí, no digo que así sea per se, pero yo tengo la idea de que Ran es el segundo gran misterio de Detective Conan. El primero, obviamente, son estos hombres de negro. El segundo gran misterio es Ran en particular. Y creo que funciona muy bien esta idea de no saber los sentimientos de Ran hasta el siguiente capítulo, que lo veremos a detalle en ese capítulo, pero me gusta la idea de que aquí en este capítulo no se notan tampoco para la audiencia y solo te dan un pequeño guiño en esa broma que no era broma que hace Ran, en ese perdido un perro que hace Ran, porque realmente Ran es un misterio en Detective Conan por sí sola y ha funcionado muy bien. Incluso en los capítulos más recientes, Ran sigue funcionando como uno de los misterios de Detective Conan y por eso también Ran es uno de los personajes que creo tiene mucha sustancia en Detective Conan y que de verdad es uno de mis personajes favoritos también, ¿no? Definitivamente rescato mucho este planteamiento que tenemos de Ran en el primer capítulo y que me parece muy importante. Y no solo eso, también vemos la situación familiar de Ran, que no es nada fácil con Kogoro, y tomando en cuenta que sus padres están separados y Kogoro no tiene trabajo por Shinichi, ya nos está hablando de una realidad de Ran complicada. Entonces, conocer a Ran en este capítulo hace que también me llame mucho la atención y en lo personal, Ran como personaje me gusta mucho. Y no puedo creer que haya gente que diga que Ran no tiene sustancias y Ran tiene muchísima sustancia. Y aquí lo voy a repetir 1000 veces y yo creo que en cada capítulo que salga Ran lo voy a repetir. Ran tiene mucho que dar como personaje y Gosho la construyó muy bien, a pesar de que muchos digan que solo la dejó como el interés amoroso. Para nada, Ran tiene mucha sustancia y la sigue teniendo y yo la voy a defender a capa y espada. Obviamente hay algunas otras cosas que me llaman la atención de los diálogos y es precisamente la idea que uno de los hombres de negro, Jin, para los fans de Conan que estén escuchando esto, da segundos antes de noquear a Shinichi y es justamente: se acabaron tus juegos de detective. Y es algo muy interesante porque sí, de cierta forma pareciera que Shinichi y en las primeras etapas de Conan todavía era un juego de detectives. Ya llegaremos al capítulo 11, un capítulo muy importante en Detective Conan, el de Moonlight Piano Sonata. Llegaremos a ese capítulo donde esto deja de ser un juego de detectives y Conan se vuelve el gran detective Conan, pero me gusta que desde aquí ya está planteada incluso la idea de que esto para Shinichi era un juego de detectives. Entonces tenemos por un lado un muchacho talentoso que es buen detective, pero a la vez es un poco desconectado de su realidad, de la gente que lo rodea, es un poco ajeno a los sentimientos de la gente que le rodea, y a pesar de que lee muy bien los casos, las situaciones, las circunstancias, a los asesinos y tal, le cuesta trabajo leer las emociones de las personas y entender las emociones de las personas al grado de crear empatía. Ese desapego de Shinichi por la gente que le rodea, que es lo que lo tiene que crecer como personaje a través de la historia. Y por otro lado tenemos el juego de detective. El niño que está jugando a ser detective, ese es Shinichi. Y curiosamente, Conan es el que deja esos juegos y el que es el gran detective Conan,
Pero eso todavía no existe en este momento. En este momento tenemos a Shinichi chiquito, porque Conan no va a nacer hasta el capítulo número 2, el secuestro de la hija del presidente de una compañía. ¡Qué nombre tan largo! Pero hasta ese capítulo 2 veremos nacer a Conan. Mientras tanto, los dejo con el capítulo 1, Asesinato en la Montaña Rusa, y también a mí me gusta más el nombre que le pusieron en el remake de este capítulo 1 que hicieron en 2016, El Gran Detective que se encogió. Me gusta muchísimo ese nombre, me gusta mucho y creo que va muy bien a la idea, pero creo que también en el manga estos dos capítulos, el primero se llama Heisei Holmes, que a día de hoy ya ni siquiera es la era Heisei en Japón, ya están en Reiwa, así que ahora sería Reiwa Holmes si quisieran rehacerlo. Y el segundo capítulo se llama como The Big Shrunk, ¿no? Como el gran empequeñecimiento, algo así se llama, pero El Gran Detective que se encogió es un gran nombre, es un gran nombre, me gusta mucho. El remake cubre mucho más cosas y si no han visto Detective Conan, si alguno de ustedes está escuchando este podcast y no ha visto Detective Conan, les recomiendo no vean todavía el remake porque si no se van a llevar la spoileada de la spoileada de la spoileada de su vida. El remake yo recomendaría verlo después del capítulo 704, pero para eso todavía nos falta mucho camino por recorrer. También, bienvenidos a este podcast. Ya saben que a mí me encanta escuchar las opiniones de todas las personas, así que siéntanse libres de dejarlo en los comentarios del video de YouTube y en dado caso de que lo estén escuchando en alguna de las plataformas de podcast, pueden dejarme todos sus comentarios con respecto a este podcast en mi Twitter @Repson con doble S, donde estaré también tomando en cuenta cualquiera de sus retroalimentaciones con respecto a este podcast. Ya saben, de momento solo estaré cubriendo capítulos canon, pero si quisieran que cubriera algún capítulo del relleno, estoy dispuesta a hacerlos. Hay algunos rellenos muy buenos, muy probablemente esos capítulos los cubra sin que me los pidan, pero mientras tanto el plan es enfocarme más en los capítulos canon. Nos vemos en el siguiente capítulo, el secuestro de la hija del presidente de la compañía, donde una vez más revisaremos Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima.